Y ahora vamos a hacer enlace hasta la Presidencia de la República porque ya inició la conferencia de prensa del Consejo de Gabinete. Por el cual la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas concede un periodo de moratoria entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este año para que el pago que recae sobre los intereses y recargos causados por el impuesto sobre la renta, el impuesto inmueble, el impuesto de aviso de operaciones, impuesto de transferencia de bienes corporales, muebles y la prestación de servicio ITBM, el impuesto selectivo al consumo y tasa única de personas jurídicas. Ambos temas serán ampliados en este momento por Su Excelencia Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, y también por el honorable señor Camilo Valdés, director general de Ingresos, a quienes dejo con ustedes inmediatamente. Bienvenidos. El ministro Chapman hablará sobre responsabilidad social fiscal y el señor Camilo Valdés sobre precisamente todo lo que tiene que ver con moratoria para el pago de impuestos. Adelante. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Unos comentarios muy breves, dando seguimiento a anuncios que ya hemos hecho previamente. Se aprobó hoy en Consejo de Gabinete una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, consona con el presupuesto, el proyecto de presupuesto general del Estado que anoche se presentó en la Asamblea Nacional de Diputados y básicamente tiene varios objetivos. Es establecer que la regla fiscal sea más clara, más simple, más realizable, más fácil, de mayor comprensión, mostrar más transparencia fiscal, mantener un crecimiento o un comportamiento prudente de los gastos, lograr una consolidación fiscal, lo que significa una reducción del saldo total fiscal e ir bajando paulatinamente el déficit año tras año, buscar a muy corto plazo generar un superávit primario, es decir, el saldo antes de pagar intereses, ofrecer predictibilidad en la evolución de la deuda estableciendo metas concretas para los próximos años y para evitar algo que ha estado sucediendo a lo largo de los últimos 15 años con muchísima frecuencia, que es una ley que obliga a los distintos gobiernos, los ha obligado a estar modificando constantemente dicha ley, pidiendo dispensas en la Asamblea Nacional de Diputados, lo cual ha ocurrido más de 5 veces en el pasado reciente. Y es algo que ha sido continuamente observado, tanto por analistas, acreedores, calificadoras de riesgo, así que en gran medida también respondiendo a ese clamor que han tenido tanto observadores como analistas y los mercados, es una de las motivaciones de esta propuesta que será prontamente presentada a la Asamblea Nacional de Diputados. Si en este momento alguna pregunta para el ministro de Economía y Finanzas. Adelante, Einar Valdés de Next Noticias. Buenas tardes, ministro. ¿Nos pudiese explicar en qué consiste esa modificación que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal actualmente y cuál sería la modificación que va a presentar el Ejecutivo próximamente, por favor? La ley actual, primordialmente lo esencial que establece son topes al déficit fiscal. Lo que deseamos que contemple son eventos adversos que el país ha vivido en los últimos años, que hay que reconocer que eran prácticamente imposibles de prever cuando se originó esta ley en el año 2008. Voy a citar 2 ejemplos. La pandemia, que tuvo una afectación dramática en las finanzas públicas, provocó un déficit cercano al 10%. Obviamente eventos como esos no están contemplados en una ley como esa. Está también la situación, amenazas climatológicas. Por ejemplo, la sequía que afectó de forma importante la operación del Canal de Panamá, lo cual se convirtió en una amenaza real y palpable para las finanzas públicas, siendo esta una fuente de ingresos muy importante para el gobierno nacional. Igualmente,
en el pasado reciente hemos experimentado las amenazas que pueden producirse fiscalmente por una desaceleración del crecimiento económico, inclusive por contracción del crecimiento económico. Lo vivimos también en el 2020. Es decir, introducir elementos como este que puedan prever o espacios de reacción para que el fisco pueda tener una estrategia, por ejemplo, que sea contracíclica ante eventos adversos como el que acabo de mencionar. Igualmente, señalar un plan para ir descendiendo la relación de deuda contra el tamaño de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto. La ley actual lo fija en 40% cuando, de hecho, los niveles de endeudamiento que ya tenemos están cercanos al 60%. Es decir, tener una ley que lo que va es a trazar una hoja de ruta para ir paulatinamente disminuyendo ese nivel de deuda versus el tamaño del Producto Interno Bruto y también ir disminuyendo paulatinamente el saldo de la cuenta fiscal y buscando también un ahorro primario. De forma tal de que esta hoja de ruta o estas metas que se pretenden que estén más claramente explicadas en estas reformas puedan ser cumplidas no solamente por el gobierno de turno, sino por sus siguientes gobiernos. Buenas tardes, señor ministro. Quisiera consultarle acerca de cómo beneficia esto directamente al panameño. Sabemos que hay situaciones pendientes con generación de empleos y la economía familiar o del hogar. ¿Cómo beneficia directamente a los panameños? Excelente noticia. Esto es beneficioso directamente a los ciudadanos y a los hogares panameños. Lo primero que esto busca es generar confianza. La transparencia resulta ser, es un arma muy poderosa en propiciar beneficios para una economía y para los ciudadanos. Esa confianza se traduce en un aumento del crecimiento económico, en más empleo, mejor remunerado, y también es importante señalar que se traduce en menores costos financieros. En estos 100 días de ejercicio que llevamos comunicando a Panamá, a los conciudadanos y al mundo, la hoja de ruta, la estrategia, los planes económicos y financieros, fiscales de este gobierno, ya hemos visto traducirse una disminución importante en el costo de acceder a financiamiento. La tasa de interés se ha reducido, lo hemos logrado acceder a financiamiento a por lo menos 3 puntos o 3 puntos porcentuales menos. Por dar un ejemplo puntual, en el mes de abril se contrató una operación de préstamo para financiar el cuarto puente sobre el canal a una tasa de interés por encima del 9%. El día de hoy se realizó una subasta en el mercado de valores en el cual se accedió a financiamiento en una tasa cercana al 6%. O sea que ya estas medidas de reducción del costo del dinero para el Estado, para el gobierno, se traduce en recursos adicionales. Esos ahorros se traducen en recursos que el gobierno nacional puede invertir en medicamentos, en centros de salud, en clínicas, en hospitales, en escuelas, en continuar los programas de apoyo a los grupos más vulnerables, como los 120 a los 65, como el apoyo de subsidio a la electricidad, al tanque de gas, y la lista es larga. Son recursos, es decir, el ahorro financiero que esto produce, que no es súbito, es a lo largo del tiempo, va a ir acumulando un bolsón de ahorro importante que se va a traducir en mejores condiciones para los ciudadanos. Gracias. Vamos a escuchar ahora al señor Camilo Valdés hablar sobre el periodo de moratoria. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, acaba de ser aprobado en el Consejo de Gabinete un proyecto de ley que tiene como función dar una moratoria en las 3 grandes áreas que siempre se graban en todo país, en toda economía, que son el patrimonio, la renta y el consumo.
Como se dijo, esta moratoria, que va a ser hasta el 31 de diciembre, a partir del 1 de noviembre, incluyen impuestos como impuestos sobre la renta y sus rentas pasivas, impuesto de inmueble, impuesto de aviso operacional, impuesto de transferencia de bienes corporales, muebles y prestación de servicios, y el otro impuesto al consumo que tenemos, que es el impuesto selectivo al consumo, adicionando la tasa única. Esta moratoria está diseñada para condonar tanto intereses como recargos por mora a cambio del pago del 100% del nominal que algunos contribuyentes deben en el pago de sus tributos. No sé si tienen alguna pregunta sobre el particular. Bien, sí. Einar, adelante. Einar Valdés, de Next Noticias. ¿Cuánto esperan recaudar debido a esta moratoria que van a aplicar? Nosotros esperamos recaudar entre el 10 y el 15% del total del monto adeudado o sin pagar de los diferentes tributos a la fecha. Eso podría ser un aproximado entre 150 a 300 millones de dólares. Ojalá podamos recaudar un poco más y que el monto sea superior. Realmente, en principio, tanto el ministro como yo no somos partidarios de las moratorias. Sin embargo, estamos viviendo un momento un poco crítico con el tema de las recaudaciones, que están mejorando, pero todavía seguimos por debajo del presupuesto de generación de ingresos tributarios, y esperamos que con esta moratoria podamos cerrar de mejor manera la recaudación y ayudar a la liquidez de la recaudación antes que termine este periodo fiscal el 31 de diciembre. Zelaida Castillo, Telemetro, reporta. Buenas tardes. En mi caso quisiera saber cuál es el monto pendiente de esa recaudación, porque usted hablaba entre un 15% más o menos lo que se podría recuperar, pero ¿cuál es la deuda que actualmente tiene? Bueno, aquí la morosidad a la fecha alcanza un total de 3.210 millones de dólares, de un total de 4.917 contribuyentes que hay. Un ingreso a través de esta moratoria de un 10% equivaldría a 321 millones de dólares. Y un ingreso en función de este monto de morosidad que les acabo de comentar, a un 15% sería alrededor de 480 millones de dólares. Nosotros aspiramos a que los contribuyentes que se encuentran morosos a la fecha aprovechen este espacio de moratoria que se va a dar para que puedan honrar sus deudas tributarias y, como les comenté, hacer un último esfuerzo para cerrar de mejor manera en lo que resta del ejercicio fiscal la recaudación de ingresos tributarios. Sí, buenas tardes. Quería consultarle cuáles son esos renglones donde está más alta la morosidad y el mecanismo para llegar a estas personas para que accedan a esta moratoria. Los renglones en donde más alto está la morosidad son en los impuestos al consumo, en el ITBMS, igual también el impuesto de inmueble y el impuesto sobre la renta. Son los tres grandes impuestos en donde más morosidad existe al momento. Bueno, y los mecanismos obviamente los vamos a difundir por todos los medios de comunicación y estamos pensando habilitar hasta el día sábado, quizás hasta el mediodía o jornada completa, para que los contribuyentes no solamente puedan acercarse a las oficinas de la Dirección General de Ingresos y pagar durante los días laborables de la semana, sino que también habilitar el día sábado para que hagan lo propio y facilitar de mejor manera todo este proceso de moratoria y ponerse al día en el pago de los tributos. Muy bien. Gracias, los colegas. Vamos a permitir la salida de ambos funcionarios para concluir la lectura de lo aprobado precisamente esta tarde en Consejo de Gabinete. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.